Buenos días, soy Yasmín de la Luz Armendáriz y les doy la más cordial bienvenida a la sala virtual del Comité número 9, Salud y Producción de Ovinos y Caprinos. Nos acompaña el doctor Francisco Rivera Benítez, quien es parte de este comité y el día de hoy será el coordinador de este evento. Buenos días. Agradezco la presencia de los miembros del comité, médicos veterinarios, estudiantes, productores y público en general. El Comité número 9 de Salud y Producción de Ovinos y Caprinos está conformado por médicos veterinarios interesados en mejorar las condiciones sanitarias y de producción en caprinos y ovinos de México. En particular, el día de hoy enfocaremos esta mesa para abordar una de las problemáticas más frecuentes en todos los sistemas de producción, las enfermedades infecciosas. Este problema no es exclusivo de nuestro país. Aprovechando esta oportunidad, comento que en la 28ª Reunión Nacional CONASA está siendo seguida a nivel nacional en más de 18 países. Estamos muy agradecidos por ello. Pues bien, en muchos de estos países, estas problemáticas sanitarias son también comunes, por lo que el tema, considero, será de gran interés. Los temas a presentar serán impartidos por doctores con amplia experiencia en el tema y en investigación. Vamos pues con la moderadora de la mesa, quien nos tendrá más información al respecto. Muchas gracias, doctor. Les comento que la dinámica de nuestra sala es que vamos a escuchar las 3 pláticas de los doctores que nos van a brindar y al finalizar daremos 15 minutos para hacer preguntas a los 3 ponentes. Entonces, vamos a comenzar. La primera plática está a cargo del doctor Hugo Ramírez Álvarez, quien es médico veterinario zootecnista egresado de la FES Cuautitlán y doctorado por la Universidad Pública de Navarra, España. Es profesor de carrera titular B, tiempo completo, en la FES Cuautitlán. Ha publicado más de 110 trabajos en congresos nacionales e internacionales, así como 26 publicaciones en revistas científicas. Ha participado en la formación de 36 alumnos de licenciatura y posgrado. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y Nivel D en el programa de estímulos de la UNAM. Y cabe mencionar que él y su grupo de trabajo han desempeñado una gran labor en el fomento a las bases en virología. Actualmente es un referente para todos los virólogos, que nos dedicamos a pequeños rumiantes. El doctor nos va a hablar sobre adenomatosis. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. No puede iniciar su video. Me indica, ya, va a iniciar el video. A ver. Listo. Muchas gracias, doctora Yasmín, doctor Francisco. Bueno, antes de comenzar, en realidad quisiera agradecer al Comité 9 de Salud y Producción Ovina y Caprina por permitirme presentarles pues información sobre adenocarcinoma pulmonar ovino, que es la plática. A ver, denme un segundo, que aquí aparece un mensaje. A ver. Bueno, creo que no hay prueba. ¿Qué es la plática que les voy a presentar? Entonces, bueno, este problema en realidad lo podemos centrar solamente o principalmente a los ovinos, aunque en la literatura se comenta que puede haber o hay algunos datos respecto a este problema en cabras. Realmente es muy raro. Entonces, el adenocarcinoma es un problema enfocado principalmente a los ovinos. Es una enfermedad realmente muy vieja, podemos hablar de más de 130 años que se reconoce. Específicamente en Inglaterra en 1898 hacen una descripción formal de este problema. Evidentemente en ese momento no se sabía que era causado por un virus. Y en el sur de África, específicamente en Sudáfrica, establecen el nombre de Yaxchiekte, que actualmente reconocemos ese nombre como parte de la etología o bueno, el problema viral que ocasiona el adenocarcinoma pulmonar ovino. ¿Y de qué se trata? Pues se trata de un problema oncogénico, una transformación de células epiteliales alveolares y bronquiolares. Entonces, se da la transformación por estos virus y ahora comentaremos un poco al respecto. La siguiente, por favor. En realidad, pues, para muchos, de pronto hemos escuchado este problema y creo que nos suena un poco más o es más cercano esta sinonimia de adenomatosis pulmonar ovina, la abreviamos como APO.
También lo podemos ubicar como carcinoma pulmonar ovino o con el mismo nombre del virus de JAK7. La siguiente, por favor. Pues estos virus son clásicos retrovirus. En nuestro grupo nos hemos dedicado por un buen tiempo a trabajar con retrovirus. Particularmente, pues hacia su derecha pueden ver la clasificación desde la familia Retroviridae y de la subfamilia Orthorretroviridae. En específico, en este árbol filogenético, ustedes pueden observar los diferentes géneros que se reconocen: alfa retrovirus, gamma retrovirus y lentivirus, y bueno, un género aparte que está en otra subfamilia, los espuma retrovirus. En particular, en los beta retrovirus nos interesa ubicar precisamente algunos virus que se han reconocido dentro de este grupo de beta retrovirus, que es el virus del tumor mamario del ratón, el virus del mono Mason Pfizer, el retrovirus K endógeno, que lo vemos hacia la parte izquierda del árbol, y en la parte superior de... ¿podrían regresar ahí a la presentación? Listo. Y en la parte superior de este árbol, que involucra a los beta retrovirus, podemos ver los clásicos virus de tumor nasal, tanto ovino como caprino, el 1 y el 2, y cerca de ellos, porque tienen una alta similitud, el virus JAK7. La siguiente, por favor. Estos retrovirus tienen una conformación general que podemos identificar en cualquier retrovirus. Genes principales, como se observa aquí, el GAG, el PRO, el POL, el EM, y flanqueando el genoma las LTRs, que son las regiones repetidas, y la generación de proteínas también que se identifican de forma general en retrovirus, como las proteínas de superficie y de transmembrana, que están más externas, y las proteínas internas, como es matriz, cápside y nucleocápside, y evidentemente lo que caracteriza a los retrovirus, la presencia de la enzima transcriptasa reversa. La siguiente, por favor. Bueno, si ahora quisiéramos buscar cómo se distribuye o qué datos hay respecto a el adenocarcinoma, en realidad, si entramos a la página de la OIE, hay muy poca información y pues el mapa prácticamente aparece en blanco. Este mapa lo obtuve, aquí aparece la cita en la parte inferior, y bueno, pues indica que pues, donde están distribuidos los ovinos, pues podemos, en la mayoría de los países lo han identificado, que serían las zonas grises, ¿no? Todos esos países han identificado el problema de adenocarcinoma. Se dice que, o se refiere que los países libres sería Islandia en la parte superior. En la parte inferior derecha tendríamos Australia y Nueva Zelanda como países libres. Los países en blanco no quiere decir que no tengan la infección. En realidad lo que entenderíamos es que no hay datos que indiquen la presencia de la misma. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa para México? ¿Qué es lo que nos interesa? En realidad, si nos tratamos de buscar el acuerdo mediante el cual se enlistan las enfermedades de reporte obligatorio, tanto exóticas como endémicas, pues no se encuentra enlistada. Entonces no se considera en ninguno de estos tres grupos que se encuentran en esta lista. La siguiente. No obstante, pues buscando un poco, este es el único reporte que encontré, no sé si hubiera más información, pero al parecer no está disponible. Y como vemos, pues es prácticamente hace 40 años, ya se describió la presencia de adenomatosis a partir de pulmones colectados en rastro, y pues realmente a partir de ahí pues no evolucionó más información al respecto. En el caso de otros retrovirus, como el que aparece ahí, el Maeda y Bisna, que actualmente los conocemos como lentivirus de pequeños rumiantes, pues tenemos muchos más datos actualizados hasta ahora, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo podríamos identificar este cuadro clínico cuando hablamos de esta enfermedad?
Bueno, principalmente es un problema de neumonías que no responden a tratamientos con antibióticos. Muestran dificultad respiratoria, particularmente los animales cuando los sometemos a actividad física. Y en algunas ocasiones, no siempre, podemos identificar la producción de líquido que sale de los hollares, que puede ser de claro, lechoso, que pueda tener otros colores, de tipo rosado. Podríamos colectar hasta 10, 40 mililitros y en algunas ocasiones mucho más. Y particularmente cuando ponemos en posición, bajamos la cabeza de los animales o levantamos los miembros posteriores, hay una prueba que se llama la prueba de la carretilla, que es levantar a los animales, y eso permitiría en animales ya con cuadro clínico, en algunos de ellos, percibir este exudado que sale por la nariz. La siguiente, por favor. La foto que ven del lado izquierdo es del artículo que está ahí citado. La del lado derecho es los hallazgos que nosotros encontramos. Es importante mencionar que en realidad no fueron, o sea, los datos que encontramos no fue porque estábamos buscando un problema de adenocarcinoma. En realidad nos contactaron y el grupo de trabajo, pues, comenzamos a caracterizar el problema, porque tampoco, como les he mostrado, pues no teníamos información previa, no pensábamos en este asunto. Lo que sí es importante mencionar es que este rebaño está ubicado al sur del país, un rebaño conformado por alrededor de 70 animales, y de los cuales murieron 12 de ellos. Las primeras muertes, alrededor de 9 animales, pues murieron, y pues ellos observaron algo de esta salida de líquido, muertes repentinas. Es importante mencionar que eran hembras que recién habían parido y poco después empezaron a morir. Estas hembras evidentemente estaban con sus crías. El problema solo se focalizó en los animales adultos. Hablamos de animales de más de 2 años de edad. Y en algunos, ya cuando se pudieron canalizar los últimos animales, y antes de hacer la necropsia, como observan en la imagen, se puede ver la salida de este líquido rosado. Y pues eso ya nos hizo pensar que podríamos estar hablando de adenocarcinoma. Evidentemente no tenemos nada montado. Ahorita les muestro lo que hicimos. Y bueno, en este caso son ovinos, es una cruza de raza Peligüey con Catadín. La siguiente, por favor. También es importante mencionarles que en realidad estos animales, el único dato que teníamos era que algunos de ellos habían venido del centro del país o los habían traído del centro del país hacia el sur. Pero pareciera que ninguno de estos animales venían de fuera. O sea, no es una infección que fuera por la importación de animales, aparentemente. Entonces, esto realmente, la parte de los hallazgos, los patólogos, los especialistas son los que pueden encontrar ciertas características que evidentemente permiten centrar o pensar que se trata de un problema de adenocarcinoma. Vemos los pulmones agrandados, pesados, edematosos, normalmente no colapsan al hacer la apertura del tórax. Estos tumores se ven de coloraciones blanco-grisáceas, a veces en nódulos muy pequeños, de 1 a 30 milímetros, a veces como masas más grandes, y que normalmente al hacer el corte, pues se ve que estas lesiones están al interior de estos órganos. La siguiente, por favor. Evidentemente hay que tener cuidado. Algunas de estas características podrían también presentarse en el caso de lentivirus de pequeños rumiantes, pero evidentemente la histopatología nos ayuda a confirmar el diagnóstico. Es importante también mencionar, por ejemplo, estas son fotos del trabajo que está ahí indicado, en donde también indican que es muy frecuente o en varias ocasiones se pueden encontrar tejido purulento, y esto pues evidentemente involucra la presencia de bacterias. Y al hacer el histopatológico encontraremos neutrófilos. En nuestro caso no fue así. La siguiente, por favor. Aquí podemos observar, este es uno de los pulmones que nosotros procesamos. Se pueden ver que sobresalen las lesiones en la parte superficial del pulmón. Normalmente son multifocales y pues en muchas ocasiones si abrimos
el tejido o las vías respiratorias, podemos ver este líquido que está producido por las células tumorales. La siguiente, por favor. En la imagen del lado izquierdo es la que nosotros obtuvimos. Es muy característico esta transformación del epitelio bronquioalveolar. Cambian las células, hay hiperplasia, se puede ver la estratificación del epitelio bronquiolar. Y en ocasiones, que es muy característico de este adenocarcinoma, son formaciones papilares intraluminales en los alveolos. La imagen que ven del lado derecho es tomado de Lee. Y bueno, podemos ver que se pueden observar también estas zonas focales. Pero la siguiente, por favor. Algo que caracteriza mucho es que podemos observar estas células transformadas y como se observa en la parte superior, hay macrófagos rodeando estas células o este epitelio alveolar. Del otro lado, del lado derecho, si tuviéramos anticuerpos marcados, podríamos hacer pruebas de inmunohistoquímica. Estas pruebas nos permitirían identificar sobre las células infectadas la presencia de antígenos. Y podemos ver ese marcaje como se observa en la imagen. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se transmite? Se dice que lo más relevante son las vías, a través de aerosoles, particularmente por el hacinamiento o mala ventilación de los corrales. También se sugiere que la vía lactogénica aporta en el proceso de la transmisión, y así como la vía intrauterina. La siguiente, por favor. ¿Nosotros qué realizamos? Lo que observan ahí es una imagen del resultado de la PCR que estandarizamos. Tomamos de la literatura primers que ya están descritos o bien caracterizados. Esperábamos un amplicón de 176 pares de bases, como se observa en la parte inferior de la imagen. Y pues estas fueron a partir de las muestras del pulmón. La siguiente, por favor. A nosotros nos interesa mucho la parte genética. Entonces, hemos diseñado otros primers para obtener un producto más grande. Ya no les mostré la secuenciación porque secuenciamos el producto y corroboramos que la secuencia tenía una alta similitud con el virus de adenomatosis pulmonar ovina, y aunque aquí está movido, el producto era un poco más alto de 600 pares de bases. Y como observan ahí, pues también se pudo amplificar tanto del tejido pulmonar como de la secreción, que es la muestra número 3. La siguiente, por favor. Bueno, aquí este aspecto es muy importante. En realidad, de pronto pareciera que nos enfocamos mucho a hablar de estos retrovirus endógenos, aquellos que sabemos que están integrados en el genoma de muchos mamíferos, pero es importante mencionarlo porque juegan un papel muy relevante en este problema. Se han descrito alrededor de 27 provirus, 5 de ellos se ha identificado que pueden generar proteínas, o sea que sí son codificantes. Otros, evidentemente, pues son proteínas que no son funcionales, pero al menos de 5 sí han demostrado que sus proteínas son funcionales. La similitud que tienen estos virus endógenos con lo que llamamos exógenos va arriba del 90%, principalmente hablando de los aminoácidos de las proteínas del virus. En la gráfica se puede observar pues lo que se ha hipotetizado, que en algún momento, hace más o menos 7.500 millones de años, pudo haber sucedido este proceso que llamamos de endogenización. Esto quiere decir que en aquel momento se consideraba que la transmisión más eficiente era vía aparato reproductor y que en algún momento este retrovirus infectó células germinales, de tal forma que al incorporarse al genoma de los animales, la descendencia empezó, digamos que transmitió estos virus ya integrados a su descendencia. ¿Y por qué les cuento esto? En realidad se sabe, y hay muchos trabajos que han realizado en este sentido, se sabe que los virus endógenos pueden bloquear la infección de virus exógenos. Entonces, esto de alguna manera juega a favor de nosotros.
si los mismos endógenos de los ovinos están bloqueando la infección. Sin embargo, los datos también sugieren que este efecto de bloqueo ha permitido que los virus exógenos hayan tenido un tropismo muy marcado por vía respiratoria. Y por esa razón, pues estos virus son mucho más eficientes vía respiratoria para infectar a los animales. ¿Por qué no vía tracto reproductor? Bueno, hay también bastantes datos que indican que los endógenos participan en la placentación y están presentes ahí formando lo que llamamos in situ trofoblastos. Entonces parece que es un ambiente donde hay mucho endógeno y evidentemente los retrovirus exógenos pues han migrado a tener un tropismo más eficiente a nivel de vía respiratoria. La siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué es importante lo que les comenté? Bueno, pues porque evidentemente no tenemos una opción serológica, dado que hay un proceso de inmunotolerancia por estos endógenos, entonces no se generan una respuesta inmune eficiente, entonces no hay opción de usar herramientas serológicas. Nuestras opciones de diagnóstico se basan en biología molecular, principalmente hablando de PCR. La sangre es una opción, sin embargo, el nivel de infección de células, porque no solo el virus afecta o infecta las células epiteliales, alveolares, sino que también se sabe que infecta linfocitos y macrófagos. Sin embargo, circulando en sangre, el nivel de infección es muy, muy bajo. Entonces, tenemos dificultades de tener falsos positivos si hacemos la PCR directamente de sangre. Y también, por otro lado, pues como comenté, algunas razas son mucho más resistentes, entonces en algún momento, si este es un problema relevante, podríamos hacer una selección genética para quedarnos con animales que evidentemente resistan mejor esta infección. La siguiente, por favor. Entonces, en resumen, el cuadro clínico es una de nuestras herramientas diagnósticas. Esta salida de exudado por orificios nasales no es algo convencional que vemos en otras patologías. Eso nos ayuda, evidentemente, con los expertos, con los patólogos, viendo los datos macroscópicos y microscópicos, pues nos centra mucho a hablar de este problema. Y bueno, con la PCR terminamos de confirmar la presencia de adenocarcinoma pulmonar ovino. Y la inmunohistoquímica, aunque nosotros no montamos una técnica de inmunohistoquímica, al parecer hay anticuerpos disponibles y se podrían tener, digamos, si se quisieran identificar el virus directamente en los pulmones. La siguiente, por favor. El control. Bueno, en realidad, como les digo, para nosotros es una experiencia nueva, es un solo rebaño, no tenemos más datos en el país de que indique que este problema puede ser relevante. Sin embargo, si de verdad pensáramos en control, pues sería muy caro. ¿Por qué? O sea, se sabe que cuando surge por primera vez en un rebaño, a lo mejor las mortalidades sí pueden ser altas, pueden llegar hasta 40% o más de mortalidad, pero una vez que se establece la infección, las mortalidades son bajas. Eso es lo que se reporta en otros países. Entonces, montar una estrategia de control exclusivamente para esta infección, en realidad sería bastante caro, porque también, como les comenté, normalmente es una infección crónica de meses a años y pues, los animales adultos son los que llegan a padecer los cuadros clínicos, y no todos. En ocasiones, como sucede con otros retrovirus, los animales pueden estar infectados y no presentar cuadro clínico. Por otro lado, evidentemente hay que tener más datos para que pensáramos en un momento dado que pueda ser enlistada la enfermedad, a lo mejor en el grupo 3, que sería en teoría las de menor impacto. Sin embargo, se requieren hacer estudios. La siguiente, por favor. Entonces, la propuesta evidentemente pues sería buscar en rebaños a través de la parte molecular. Alguien diría, bueno, y si se requiere el pulmón, y si no hay ese líquido, pues hay que matar a los animales. Bueno, una estrategia que se usa sin que el animal haya muerto, evidentemente son lavados bronquialveolares. Los lavados bronquialveolares pues, requieren un manejo especial, no es algo tan simple, pero por otro lado, como les decía, a nivel de sangre, aunque no sea tan sensible, sí podría darnos datos, ¿no? Por grupos de rebaños que pudieran indicarnos a lo mejor la presencia del virus en esos rebaños, como un elemento inicial o tamiz. Evidentemente, otra manera de abordar esto sería repetir el trabajo del 81 que les mostré a través de pulmones,
revisando las lesiones macro y microscópicas. Y bueno, como les decía, las técnicas moleculares como la PCR, pues es nuestra mejor herramienta. Entonces había que trabajar en perfeccionarla, en ver si los virus son similares a los reportados, si hay variación genética, etcétera. Y sobre esto, pues ajustar mejor la opción de PCR para identificar esta infección. Pues eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Hola, doctor, muchísimas gracias por su plática, fue muy enriquecedora. Y bueno, vamos a dar paso, como ya les había mencionado en un principio, vamos a dejar las preguntas hasta el final. Yo voy a recopilar las preguntas y las platicamos con los 3 ponentes. Y bueno, a continuación sigue nuestra segunda plática, que será impartida por el maestro en ciencias Luis Gómez Núñez, quien es médico veterinario y zootecnista de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Tiene una maestría en ciencias y es egresado de la FES Cuautitlán. Actualmente labora como investigador titular sede del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP. Y bueno, él ha desarrollado una amplia línea de investigación en donde aborda enfermedades virales tanto en caprinos, ovinos, bovinos y porcinos, y ha graduado a varios alumnos de licenciatura, de posgrado, y tiene varios artículos científicos publicados. Y bueno, doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, él va a tomar el tema del antivirus de pequeños rumiantes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Yasmín por la presentación. Y bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación realizada por el Comité 9 de Salud y Producción Ovina y Caprina del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, por la oportunidad que brindan para compartirles la plática con título referente al antivirus de pequeños rumiantes. La siguiente, por favor. Como antecedentes, bueno, tenemos que en Islandia, en el año de 1933, se describió una enfermedad nerviosa en ovejas, la cual fue descrita como Vizna. Este nombre es de origen islandés y esta enfermedad se caracterizaba por debilidad, parálisis, inflamación de las meninges y del encéfalo, lo que conducía regularmente a la muerte de los animales infectados. Los primeros reportes de la enfermedad fueron relacionados con la importación de ovejas caracul provenientes de Alemania. 6 años más tarde, en el mismo país, se reportaron brotes respiratorios en diferentes localidades en el mismo. Enfocados a la crianza de ovejas, los animales presentaban dificultad respiratoria como consecuencia de una neumonía progresiva. A esta enfermedad se le denominó MAEDI. El agente etiológico del Vizna y MAEDI fueron aislados en 1957 y 1958 respectivamente. Mediante estudios de microscopía electrónica, se determinó que ambos eran virus aproximadamente de 70 a 100 nanómetros de diámetro, y la replicación in vitro en cultivos celulares de células de pulmón observaron que los virus producían la formación de células gigantes multinucleadas. El virus Vizna y MAEDI fueron inoculados en condiciones experimentales, logrando replicar la enfermedad en ambos casos. Con base en estos estudios, se concluyó que se trataba de un mismo agente, y el virus fue nombrado MAEDI-Vizna como lo conocemos recientemente. Respecto a la artritis encefalitis caprina, esta enfermedad fue identificada en los Estados Unidos a partir de un brote de encefalomielitis en cabras jóvenes, productoras de leche. Los caprinos mostraban pérdida de control muscular, parálisis progresiva, neumonía intersticial leve, inflamación del tejido pulmonar. En 1980 se realizó el aislamiento de este agente, que correspondía a un retrovirus con tropismo del sistema nervioso central y tejido conectivo, primordialmente de articulaciones del carpo y en menor proporción del tarso. El virus de la artritis encefalitis caprina y MAEDI-Vizna pertenecen a la familia Retroviridae, su familia Orthorretroviridae, género lentivirus. Estos virus presentan similitudes genéticas, estructurales y patogénicas, por lo que han sido reclasificados como lentivirus de pequeños rumiantes. El genoma consiste en aproximadamente 9.2 kilobases de una cadena sencilla de ARN.
va a presentar genes estructurales como GAG, POL y EM, y en los francos presentan secuencias terminales largas o LTRs que contienen regiones líder para la transcripción viral. La siguiente, por favor. Estos lentivirus van a ocasionar infecciones crónicas degenerativas que van a persistir durante toda la vida productiva en los ovinos y caprinos. En la actualidad, no existe un tratamiento ni vacuna comercial o experimental disponible para la prevención y el control. Los lentivirus infectan una gran variedad de células, sin embargo, presentan tropismo por células del linaje monocito macrófago y células dendríticas. Como se comentó en la diapositiva anterior, es un virus ARN, pero cuando infectan a los monocitos, tienen la capacidad de sintetizar una cadena complementaria de ADN, la cual se va a incorporar en el genoma celular de la célula hospedadora. Estos monocitos infectados migran a diferentes tejidos y cuando se diferencian en macrófagos, se van a activar algunos factores de transcripción que incrementan la producción de partículas virales y su salida al medio extracelular. El sistema inmune responde y regularmente puede conducir a procesos inflamatorios de tipo crónico. También, durante el periodo de latencia, en el cual los caprinos y ovinos infectados no van a manifestar un cuadro clínico, la enfermedad puede propagarse al resto de los animales susceptibles. Cabe señalar que los principales signos son pérdida de peso, dificultad respiratoria, incoordinación, artritis, mastitis, parálisis, pero solamente un pequeño porcentaje va a presentar este cuadro clínico, aproximadamente 30%. Regularmente, cuando se comienzan a detectar cuadros clínicos, la enfermedad se ha propagado al resto de la población. Cabe señalar que la infección por lentivirus no se considera una zoonosis. En condiciones naturales, la infección se limita solamente a caprinos y ovinos. Sin embargo, existen reportes de pequeños rumiantes de vida silvestre como la cabra de montaña, el muflón, la cabra salvaje de los Alpes y la gamuza que pueden ser infectados. La siguiente, por favor. En cabras adultas, la artritis y la mastitis suelen ser comúnmente relacionadas con la enfermedad, como se observan en la figura 4 y 4.1. En cabritos menores de 4 meses de edad, la presentación suele ser nerviosa. Sin embargo, es menos frecuente. En unidades de producción caprina donde las prevalencias llegan a ser altas, se pueden observar animales jóvenes con presencia de artritis. Por eso es importante que si nosotros vamos a introducir animales con previo diagnóstico, debido a que algunos pueden presentar infección subclínica y esto puede ser considerado un factor de riesgo para la propagación de la enfermedad. Asimismo, podemos asociarlo a pérdidas económicas considerables en los años subsecuentes. La siguiente. En estudios que se han realizado en otros países se ha reportado una reducción en el periodo de lactancia, contenido de grasa y lactosa de un 2 a un 3%, regularmente en la producción anual, y esta se va a incrementar gradualmente con el número de lactancias. En el caso de los ovinos, hay una disminución en la fertilidad, número de corderos por parto, peso al nacimiento y mortalidad predestete. Sin embargo, en México, algunos ovinos infectados suelen ser o aparentar ser sanos o mostrar cuadros clínicos leves respiratorios. También es importante mencionar que la replicación de estos virus en células epiteliales de la glándula mamaria juega un papel importante en la transmisión de las partículas virales, células mononucleares y macrófagos infectados a través del calostro leche, que junto con el contacto directo con secreciones respiratorias se consideran las vías de transmisión principal para estos virus. Sin embargo, a través de la orina y heces, principalmente pueden favorecer la transmisión en condiciones de hacinamiento. También el agua y alimento suelen ser y una inadecuada desinfección de las instalaciones, maquinaria y material de ordeño permite la propagación de estos lentivirus a corto plazo.
La transmisión intrauterina suele considerarse baja y regularmente menor a un 10 a un 15%. La siguiente. En México, bueno, existen diferentes antecedentes de la presencia de estas enfermedades o de estos lentivirus. En 1985, Nazar y colaboradores realizaron el primer estudio de seroprevalencia del virus de la artritis encefalitis caprina, en el cual se determinó la presencia de anticuerpos y que esta enfermedad había ingresado a través de la importación de animales para pie de cría provenientes de los Estados Unidos de América. Posteriormente, bueno, la Zagarpa incluyó la artritis encefalitis caprina como una enfermedad endémica de reporte obligatorio mensual. En 1999, Databuit y colaboradores confirman la presencia del virus mediante el aislamiento de este agente en cocultivos de células de membrana sinovial y células mononucleares de sangre periférica. Ramírez y colaboradores, que fue el ponente de la plática anterior, también ha aportado información valiosa acerca de estos lentivirus, realizando la secuenciación del genoma completo de un lentivirus de pequeños rumiantes y el cual fue clasificado dentro del genotipo B1. Asimismo, en el 2016 se dio el primer reporte de la infección por lentivirus en ovejas Pelibuey y la transmisión vertical hacia sus crías en un 6% de los casos incluidos en este estudio. Por último, De la Luz y colaboradores en el año 2018 reportaron también un aislamiento y la caracterización, al igual que lo encontrado por el Dr. Ramírez. Este lentivirus perteneció al genotipo B1. Estos lentivirus se van a encontrar clasificados, tanto el virus de la artritis encefalitis caprina como virus Maer y Vizna, se van a encontrar clasificados dentro del grupo 3, que son enfermedades presentes en el territorio nacional y que representan un menor riesgo desde el punto de vista epidemiológico, económico, salud pública y de comercio nacional e internacional. Son de notificación obligatoria mensual a las autoridades competentes de sanidad animal del país. La siguiente. Referente al diagnóstico, principalmente va enfocado a la detección del antígeno mediante técnicas directas, como el aislamiento viral o técnicas moleculares, RT-PCR, PCR, hibridación in situ. Como les comenté, es un virus ARN. Por lo regular empleamos una técnica o una transcripción reversa, pero también lo podemos encontrar en forma de ADN como provirus. Asimismo, también va enfocado a la detección de anticuerpos inducidos ante la infección a través de técnicas directas. Las pruebas más utilizadas son inmunodifusión en gel de agar, inmunoensayo enzimático, radioinmunoprecipitación y Western blot. Cabe señalar que por la Organización Mundial de Episodias, la inmunodifusión en gel de agar y el inmunoensayo enzimático son las técnicas de predilección para el diagnóstico de estos virus. La siguiente, por favor. ¿Qué factores van a influir en el diagnóstico? Bueno, en las técnicas directas principalmente la carga viral, la variabilidad genética que estos virus pueden presentar y el tiempo posinfección. En el caso de las técnicas indirectas, la variabilidad antigénica, la especificidad y sensibilidad de la prueba y el tiempo que va a tardar el animal en producir anticuerpos y que sean detectables por las pruebas serológicas. Por lo tanto, es una de las enfermedades que necesita o en la cual es necesario realizar pruebas complementarias para llegar al diagnóstico. La siguiente. En el INIFAP, bueno, pues nos enfocamos en desarrollar pruebas de diagnóstico que pudieran colaborar a la prevención y el control de la enfermedad. En esta diapositiva nosotros vamos a observar los diferentes genes y proteínas que se codifican. Aquí los más importantes son los genes estructurales que van a codificar proteínas involucradas en la inducción de anticuerpos neutralizantes. Regularmente las proteínas derivadas de GAG y M han sido seleccionadas como los principales antígenos
para la detección de anticuerpos contra el antivirus. Nosotros nos enfocamos en la producción de una proteína de la cápside porque esta se caracteriza en inducir anticuerpos en caprinos y ovinos infectados. Esta respuesta humoral suele ser detectable durante periodos prolongados y también presenta la ventaja pues, que puede ser expresada en diferentes sistemas recombinantes. Vamos a ahondar un poquito más acerca de esta proteína. Regularmente el gen GAG va a codificar una proteína de 55 kilodaltones, la cual es relativamente conservada entre los diferentes grupos genéticos del antivirus. Esta poliproteína va a ser procesada por la proteasa viral y proteasas celulares que van a dar origen a la proteína de matriz, de la cápside y nucleocápside. La función principal de esta proteína es proteger al genoma y a las enzimas virales. La proteína de la cápside P25 se considera el primer antígeno que induce anticuerpos específicos principalmente de la subclase IgG1 y en menor proporción IgG2, así como una respuesta de tipo celular en ovinos y caprinos con una infección persistente. En el caso, por ejemplo, de las regiones terminales largas, van a contener sitios de unión a factores de transcripción, síntesis de ácido ribonucleico, encapsidación y poliadenilación. En este caso, estas secuencias LTRs que no codifican para una proteína han sido ampliamente utilizadas como regiones blancos para el diseño y pruebas de desarrollo y pruebas moleculares de diagnóstico a partir de la detección temprana de provirus en células mononucleares de sangre periférica. Por lo tanto, la siguiente diapositiva, por favor. Nuestros esfuerzos en el INIFAP, así como en otras instituciones y grupos de investigación que trabajamos en conjunto, es el desarrollo de pruebas de diagnóstico que colaboren principalmente en la prevención y control de la enfermedad, la caracterización genética de conocer qué genotipos se encuentran circulando, así como también la detección molecular y la secuenciación. Nosotros en el INIFAP, bueno, pues principalmente realizamos muestreos dirigidos, principalmente en unidades de producción que presenten antecedentes de ovinos o caprinos con cuadros clínicos sugerentes a la enfermedad. Regularmente, bueno, se pueden tomar sangre por punción de la vena yugular. Estos son en tubos de parina de sodio y con activador de coagulación. Las muestras regularmente son transportadas en refrigeración al laboratorio, en donde se procesan para la colección de suero o plasma. En ambas se pueden determinar la presencia de anticuerpos y la separación de células mononucleares de sangre periférica. El suero va a ser empleado para la detección de anticuerpos y en el caso de las células mononucleares, para la detección de provirus y el aislamiento viral. La siguiente. Asimismo, bueno, en el caso del aislamiento viral, se pueden llegar a producir cocultivos de células mononucleares con una línea celular, que puede ser, por ejemplo, de plexo coroideo, aunque estos virus se pueden replicar en diferentes líneas celulares como fibroblastos de piel de ovino, así como en cultivos primarios de epidídimo, testículo y de membrana sinovial. En la diapositiva podemos observar el efecto citopático que produce la replicación de estos lentivirus, que es la formación de sincitios. En este caso, células gigantes multinucleadas. En células de plexo coroideo, regularmente se ha visto la formación de este efecto aproximadamente a las 72 o a 96 horas posinfección. Sin embargo, se necesitan en la mayoría de las muestras realizar pases continuos para poder visualizar este efecto y se adapta el virus a la línea celular. Cabe señalar que el aislamiento viral se considera la prueba confirmatoria y el aislamiento no involucra solamente el diagnosticar la enfermedad. Las muestras positivas también son valiosas para la caracterización de cepas virales que se encuentran en una región determinada, para realizar su secuenciación y producción de antígenos propios. Aunque existen paquetes comerciales para el diagnóstico serológico,
cabe mencionar que no todos presentan las mismas características antigénicas, por lo tanto podemos tener resultados muy variables o sensibilidad y especificidad variable. La siguiente. También en el INIFAP, bueno, realizamos el diseño de una PCR basado en la secuencia de terminación larga. En esta regularmente la ocupamos para hacer la detección de provirus y aquí cabe señalar, bueno, que también hemos trabajado con diferentes genes como GAG y POL, pero en el caso de LTR es la que ha brindado mejores resultados. En la diapositiva podemos ver el amplicón de un producto de 233 pares de bases de animales que han sido infectados con el lentivirus y que contienen el provirus en sus células mononucleares de sangre periférica. Esta prueba nos ha servido como base para la detección de caprinos y ovinos infectados. Los resultados han mostrado que las secuencias LTRs provenientes de cepas mexicanas al ser secuenciadas son altamente conservadas. Posiblemente esta es la razón que tiene un mayor espectro de detección. Aproximadamente el grado de conservación puede ser entre un 98 y un 100%. Esta prueba que nosotros diseñamos también proporciona una ventaja de que puede detectar diferentes subtipos genéticos, principalmente los clasificados en el grupo A y B, lo que otorga un mayor espectro de detección o pueden ser ocupadas en ambas especies. La siguiente. Como comentamos, bueno, uno de los inconvenientes en el diagnóstico de los lentivirus de pequeños rumiantes es la variabilidad genética. En esta diapositiva, nosotros podemos observar los diferentes grupos genéticos del A, B, C y E. En el grupo A, regularmente se pueden detectar entre 1 a 17 subtipos genéticos que va del A1 al A17. El grupo B, marcado con rojo, regularmente es menos variable y se encuentran 3 subtipos genéticos, A1 B1 al B3. Sin embargo, en el 2011 se reportó una cepa proveniente de caprino que presentaba un grado de variabilidad de aproximadamente del 15% entre el grupo A y B, por lo cual los autores propusieron un nuevo subtipo denominado B4. En el grupo C, regularmente es una sola cepa viral y se asocia principalmente con virus que circulan en Noruega. Y en el grupo E, que incluye 2 subtipos, son virus que se encuentran presentes en Italia. Nosotros hemos realizado algunos estudios de células y logramos caracterizar un fragmento que corresponde a la proteína de la cápside, como les mencioné anteriormente, P25, en el cual nosotros vimos que la relación filogenética, en este caso, por ejemplo, del grupo B, y las cepas están marcadas con un punto morado, presentaban una similitud altamente conservada junto con las cepas reportadas en México. En este caso, bueno, se tuvo un grado de variabilidad de aproximadamente del 7.2 a un 9.5%. Y nuestras cepas mexicanas, las 3 que ahorita se encuentran reportadas, presentan una mayor similitud con cepas canadienses y cepas reportadas en Brasil. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver o hicimos una comparación de nuestra proteína recombinante de nuestra proteína de la cápside con la misma región pero de los subtipos genéticos. Como les comentaba, en este caso existe una variabilidad antigénica importante en la secuencia de aminoácidos consensos para los diferentes grupos genéticos. Podemos observar en la imagen la altura de las letras corresponden al grado de conservación de aminoácidos de un aminoácido en una misma posición. Como podemos observar entre los diferentes grupos genéticos, va a existir diferente variabilidad y asimismo sustituciones, por lo cual una sola técnica serológica no puede detectar
todos los grupos genéticos o subtipos genéticos existentes. O también podemos tener una prueba que tenga diferente grado de sensibilidad y especificidad. La siguiente, por favor. Asimismo, bueno, en contraparte, cuando nosotros analizamos nuestra proteína recombinante con las cepas de origen del grupo B, observamos que sí llegan a ser altamente conservadas. En el caso, por ejemplo, de los aminoácidos que suelen ser iguales, son marcados con un punto. En el recuadro negro, que tiene la parte sombreada con gris, podemos ver la presencia de un epítope monodominante en el cual se presenta de la proteína de la cápside, y este es importante porque muchos anticuerpos van dirigidos hacia esta región. Asimismo, en la parte superior, en el recuadro discontinuo, podemos observar la presencia de un dominio exclusivo para el antivirus de pequeños rumiantes. Y también en el recuadro negro, la parte sombreada en gris, podemos observar aproximadamente 8 aminoácidos que nos sirven para detectar o diferenciar cepas que pudieran ser provenientes de caprinos y ovinos, porque en estas regiones es donde se presenta la mayor variabilidad. Pasando el cuadro, llegamos a tener motivos de glicina. Estos motivos de glicina pues, nos ayudan precisamente a identificar el origen. En el caso de los caprinos llegan a presentar 2 glicinas juntas, que en secuencias de ovinos no suelen ser observadas. La siguiente. Como les comenté, bueno, ya haciendo la caracterización genética de nuestra secuencia, pues decidimos realizar la producción de una proteína recombinante en un sistema de expresión de Escherichia coli. La siguiente. Aquí, bueno, nosotros podemos observar la producción de 2 proteínas de aproximadamente 41 a 39 kilodaltones. Estas proteínas regularmente fueron analizadas por cromatografía y nos dieron resultados o confirmaron la presencia de los epítopes inmunodominantes y que pudieran ser utilizados como antígenos. También fueron reconocidas con el anticuerpo antihistidina, que es con el sistema, y en la siguiente diapositiva nosotros podemos observar que esta proteína, bueno, fue reactiva cuando se confrontó con sueros de animales positivos. Es importante, se considera relevante precisamente para poder realizar métodos de diagnóstico que nos ayuden a controlar la enfermedad. La siguiente. Con esta proteína, bueno, pues se han desarrollado una ELISA de tipo indirecto que precisamente ha sido confrontada con sueros para determinar la presencia de anticuerpos. Estos sueros provienen de caprinos y ovinos de diferentes regiones del país. Nosotros podemos hablar que aproximadamente en este estudio nos dio una prevalencia estimada de un 15.6%. Sin embargo, bueno, se requieren de diferentes estudios complementarios para poder determinar la prevalencia real que existen en las unidades de producción en el territorio nacional. La siguiente. Como control, bueno, pues primero es identificar a los animales infectados a través de técnicas de diagnóstico, realizar la cuarentena de animales que se vayan a introducir a la unidad de producción, la separación de estos animales con el resto de la población. También se pueden retirar las crías de la madre al momento de nacimiento, si estas son infectadas, y alimentarlas artificialmente. El tratamiento con calostro regularmente es a 56 grados durante 60 minutos y se ha observado que las partículas virales pueden ser inactivadas, y lo más importante es la limpieza y desinfección de las instalaciones. Cabe señalar que, bueno, se participa en un proyecto junto con otras instituciones para desarrollar pruebas de diagnóstico que pudieran ser utilizadas por los laboratorios regionales y brindar alternativas para el control y la prevención de esta enfermedad. La siguiente. Eso es todo por el momento. Bueno, quedo a sus órdenes para la sesión de preguntas y pues les agradezco mucho la atención y la oportunidad de dar esta plática. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias al doctor Luis Gómez. Y bueno, otra vez les comento que al final va a contestar algunas preguntas. Y bueno, para cerrar con broche de oro, el día de hoy vamos a tener la última plática que será impartida por el doctor Efren Díaz Aparicio, quien es médico veterinario zootecnista egresado de la FES Cuautitlán. En la UNAM hizo maestría en ciencias en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y un doctorado en la Universidad de Navarra en Pamplona, España. Realizó un postdoctorado en Marsella, Francia, y es investigador del INIFAP desde 1980 y ha pertenecido al Sistema Nacional de Investigadores de manera ininterrumpida desde 1990. Actualmente en el nivel 3, como investigador nacional. Además, es profesor de asignatura de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Y bueno, como todos sabemos, él es un referente para la medicina caprina, para todos nosotros, los que nos dedicamos a cabras y borregos. Y bueno, como investigador también tiene una amplia experiencia y es un referente para todos los que nos dedicamos a la investigación. Bienvenido, doctor Efren. Él nos va a hablar de dos enfermedades muy importantes también, que es clamidia y fiebre Q. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Yasmin. Bueno, pues les agradezco la invitación y les platicaré de la siguiente, por favor. Bueno, este trabajo yo voy a ser el portavoz, es un trabajo que se ha realizado en un grupo. No, la anterior, por favor. Esa mera. Se ha realizado en nuestro grupo de trabajo y emana de los resultados que va a presentar, emanan de estas 4 tesis, 2 tesis doctorales de Magdalena Limón González y de Guadalupe Martínez Serrano, 2 tesis de maestría que fueron realizadas por Carlos Flores y por Oliver Sánchez, todos estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Y en los comités tutorales ya, participaron Rigoberto Hernández, mi compañera Gabriela Palomares, el doctor Tórtora y Hugo Ramírez. La siguiente, por favor. Bueno, voy a hablar de la clamidiasis. La clamidiasis es una enfermedad que se ha extendido en nuestro país bastante y causa muchos serios problemas en los hatos caprinos y en los rebaños caprinos y en los rebaños ovinos. La siguiente, por favor. Es causada por una bacteria. La siguiente, si está la madre. Es causada por una, yo creo que no me escucharon, pero bueno, es causada por una bacteria, sí, gracias, es causada por una bacteria que es intracelular obligada, que es clamidia. Principalmente es clamidia abortus, ahorita vamos a ahondar más en esto de las especies. Y el nombre de la enfermedad se conoce como aborto enzótico ovino. Sin embargo, no solamente afecta a ovinos, afecta a caprinos, bovinos, búfalos de agua, es una zoonosis que está presente, hay casos reportados en nuestro país, también afecta a cerdos, y a gatos, afecta a aves también. Y entonces es una enfermedad que está muy, muy diseminada en México. La siguiente, por favor. Bueno, esto es importante. Hasta el año 2016, la clamidiasis era considerada como una enfermedad exótica en México. Y en ese año se cambió su estatus a que fuera una enfermedad endémica de reporte obligatorio. La siguiente, por favor. Bueno, pero esto pues no era del todo cierto porque ya había evidencias desde 1996, ya 20 años antes de que fuera considerada endémica, ya había un reporte que fue realizado por nuestro grupo de trabajo. Nosotros trabajamos en Bruselas y entonces una cabra que abortó nos salió negativa a Bruselas y la doctora Cristina Escalante, que era investigadora y profesora de la Facultad de Veterinaria y era experta, bueno, es experta en clamidia. Ella nos pidió las muestras y realizó el aislamiento y lo reportó y lo publicó en este trabajo. Antes se llamaba clamidia citacea, o es lo que ahora es clamidia abortus. Bueno, entonces ya teníamos ese antecedente. Después se siguió trabajando en conjunto el grupo de trabajo del instituto y de la Facultad de Veterinaria y se logró el aislamiento en Guanajuato, en hatos lecheros tecnificados en Guanajuato, logramos aislar clamidia
abortus. Después se hizo un trabajo más completo y se buscaron en las principales zonas caprinas de nuestro país y se logró el aislamiento también en cabras que habían abortado de la clamidia. Los compañeros de la UAM también hicieron aislamientos en borregas, en colaboración con Cristina, hicieron aislamientos en borregas de clamidia abortus, también en animales que habían abortado. Entonces, se ha estudiado desde ese tiempo. Afortunadamente, ya después de los reportes y todo, las autoridades consideraron que era adecuado ya quitarla del estatus de exótica. La siguiente, por favor. Bueno, pues los signos principales son el aborto en el último tercio de la gestación. La siguiente, por favor. Ahí sí le da para que haya animación, le agradeceré. Bueno, este es un caso en Sinaloa, donde en un rebaño se encontró clamidia y se encontró un número considerable de animales positivos, y aquí era una de las cabras que abortaron por esta enfermedad. La siguiente, por favor. Otros signos, la siguiente, si es tan amable. Otros signos que se presentan cuando está presente esta enfermedad son la conjuntivitis en diferentes grados, y también podemos encontrar lesiones. Esta es la conjuntivitis, que se puede confundir con otras enfermedades, también muy, muy presentes en los caprinos, como el micoplasma, y es muy frecuente que la encontremos en diferentes grados. Se presenta mucho también en cabritos, ya porque van caminando con sus madres y les echan toda la tierra y les cae en los ojos. También pueden dar estos problemas. Predispone esto la presencia de la conjuntivitis. La siguiente, por favor. También, esto es unas diapositivas que amablemente me cedió el doctor Ulises Trejo, y encontramos balanopostitis, sobre todo en la base del pene encontramos úlceras, y eso nos puede indicar que estamos frente a un problema de clamidia. La siguiente, por favor. Esos son los resultados del trabajo de Magdalena, en el cual ella, bueno, y también de Guadalupe, donde la técnica que utilizaron es esta, ¿no? Se hizo el aislamiento, se intentó el aislamiento y se colectaron muestras de exudado vaginal, en algunos casos también placentas, fetos, y siempre es importante usar el medio de SPG para conservar las muestras. Cuando no lo hacíamos, es muy complicado el aislamiento. Entonces, es fundamental usar el medio SPG para ello. Bueno, entonces, se intentó el aislamiento en la línea celular 929, después se determinó por inmunofluorescencia directa la presencia de la clamidia, y de esta manera fue como si hizo el estudio bacteriológico de las clamidias en todas las muestras de borregas, cabras que trabajamos. La siguiente, por favor. Posteriormente, se trabajó con el PCR. Se tenían 2 PCRs de tiempo real, uno para determinar si pertenecían a la familia Clamidiaceae, y después que se hacía esto, se pasaba a un PCR de tiempo real también, que nos permitía discernir la especie de Chlamydia psittaci, abortus y pecorum. Entonces, esto fue lo que se realizó en todas las muestras que salieron positivas al aislamiento. Hicimos estos 2 PCRs. La siguiente, por favor. Bueno, y esos son los resultados que se obtuvieron en los borregos. En los borregos se trabajaron 138 muestras, y de 5 estados: Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro. Bueno, ya fueron 6. Y se encontró el 37% de positivos al aislamiento. La siguiente, por favor. Al pasar a los PCRs, encontramos que el 60% de estas muestras eran positivas a Chlamydia abortus, y algo que aquí es de destacar es el 15.6 a Chlamydia pecorum. A Chlamydia pecorum no se había hecho ningún reporte en nuestro país de ello, todo era Chlamydia
abortos, todo lo que se había encontrado en borregas y en cabras. Y este sería el primer reporte de la presencia de esta especie de clamidia. Y ese se encontró en borregas que procedían de Nueva Zelanda. En el año 2015 se hizo se trajeron animales de Nueva Zelanda, borregas gestantes, para fomentar la producción ovina en el estado de Hidalgo y del estado de México. Y estos animales pues trajeron por barco a Mazatlán, de ahí se trasladaron en camión a Tlacomulco y de ahí se repartieron a los diferentes productores. Estos animales empezaron a presentar, hubo bastantes casos de abortos de estas borregas, y mi compañero Francisco Morales, él estuvo trabajando, colectando muestras en Hidalgo y también en el Estado de México, y de ahí, de estas muestras que obtuvimos, se logró aislar Clamidia pecorum. Fue el único lugar en las borregas donde aislamos Clamidia pecorum. Bueno, y esto es importante mencionarlo. La siguiente, por favor. En el caso de los caprinos, se trabajaron más muestras, 359 muestras de cabras que habían abortado, todas ellas, procedían de Baja California Sur, de Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz. Y ahí encontramos el 25% de positivos al aislamiento de las cabras que habían presentado aborto. La siguiente, por favor. Al momento de hacer la identificación, pues se halló que Clamidia abortus era lo que predominaba. Un 80% de estas cabras eran positivas a Clamidia abortus, y encontramos también Clamidia psittaci. Y aquí se encontró en estados, en Baja California Sur, en Sinaloa y en el Estado de México. También se encontró Clamidia pecorum en los caprinos. La siguiente, por favor. Bueno, también se hizo otro trabajo en borregos donde se quería hacer un seguimiento de las hijas de los animales infectados, ver que si estas después en el parto siguiente iban a presentar problemas de aborto, si estaban infectadas. Se complicó un poco, entonces lo que sí se realizó fue el aislamiento de clamidia en borregas que a partir del calostro y de la leche. Y se encontró en calostro y en leche que las borregas positivas están eliminando la clamidia. También se buscó en los machos sementales, se buscó de semen y 4 machos se sacrificaron de los tejidos reproductivos. Se logró también el aislamiento de la clamidia. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta para el control de la enfermedad. En resumen, de lo de clamidia, podemos decir que este trabajo pues, nos dio la oportunidad de establecer que sí, la clamidia está ampliamente distribuida en nuestro país, tanto en ovinos como en caprinos. También se hizo en bovinos y se hizo en búfalos de agua, y también salieron resultados similares, pero bueno, eso no viene al caso ahora. Y entonces es importante hacer un diagnóstico. Lamentablemente, solo en el instituto, en el INIFAP, se hace el aislamiento de clamidia, y el PCR, pues ya ven que ya lo tenemos bien montado. También tenemos otras pruebas como PCR punto final. Y todo esto, la idea es, se tiene un proyecto que hablaba Luis de él también, hace rato ellos también participan en este proyecto, tanto Hugo como Luis, en un proyecto Zagarpa Conacid, que la responsable técnica es la doctora Beatriz Arellano de la Facultad de Veterinaria, y que tiene el compromiso de transferir a los laboratorios que así lo deseen las técnicas de diagnóstico. Entonces esto se iba a hacer este año, pero pues lamentablemente por la situación no se pudo realizar, pero el año siguiente es la idea de realizar la transferencia de estas técnicas diagnósticas a los laboratorios de los comités de fomento, a las universidades, a quien sea de su interés, y después hacer un acompañamiento para que la establezcan en sus laboratorios y se pueda hacer un diagnóstico. Esto evitará que se compren animales infectados por clamidia, que es algo que ha pasado y que ha permitido la diseminación
de la enfermedad. Bueno, entonces es un compromiso que tenemos. La siguiente, por favor. Ahora voy a hablar de la fiebre Q. La fiebre Q es causada por Coxiella burnetii, que es una bacteria gram negativa, intracelular obligada. Es una zoonosis. En nuestro país hay casos reportados desde 1950 y después ha habido más casos, hay unos 6 reportes de presencia de clamidia, de Coxiella, de fiebre Q en humanos en nuestro país. Y esto se ha establecido, si hay relación entre gente que trabaja con animales y gente que no tiene nada que ver, y se han presentado de las dos maneras, en una niña de 10 años, en personas de la Ciudad de México que no tienen contacto con animales, en gente que sí tiene contacto con animales. En el último estudio que se realizó en el estado de Hidalgo, se hizo ya un seguimiento serológico de la zona donde había habido 3 casos de Coxiella, y de ahí se encontró una prevalencia de esta enfermedad por pruebas serológicas. Entonces, no se ha hecho el aislamiento en humanos, no se ha hecho el aislamiento, ni tampoco se ha hecho PCR en los trabajos que están reportados. Lo que se basan los reportes es en la signología, en lesiones, en la presencia de granulomas en hígado que son muy particulares, como donas, también en serología. Hay 2 tipos de anticuerpos que se detectan y son uno de agudos y unos más crónicos. Cuando se presentan los dos, se ven los títulos y eso determina que la enfermedad está presente en el humano. En animales, en México hay estudios desde el año 1990 en Baja California Norte, donde se trabajaron, son estudios serológicos solamente, los 3 reportes que hay en animales, es en Baja California. Después hizo otro en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde trabajaron con bovinos, ovinos y caprinos, y se hizo estudio de una prevalencia y se encontraron bastantes positivos serológicamente. Posteriormente, en el INIFAP se realizó un estudio en borregos en el año 2012, se muestrearon las principales zonas de ovinos de nuestro país, y también encontramos bastantes casos de cero prevalencia. Esos son los reportes que hay en México. Y este sería el primer caso donde se trabaja con pruebas directas, en este caso el PCR. La bacteriología, el aislamiento aún no lo tenemos establecido, es una posibilidad que queremos lograr. Ya esto es importante lo que está al final. En México es una enfermedad exótica desde 1994, pero bueno, ya vemos que no lo es tanto, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, en los animales afecta a vacas, búfalos de agua, ovinos y cabras. Nosotros también se han hecho el PCR en vacas y búfalos de agua, también nos encontramos resultados positivos. Generalmente en los animales va a ocasionar abortos y después nada más, es el signo más evidente que hay. Después los animales son portadores asintomáticos, están eliminando las bacterias. Los animales le eliminan en heces, en orina, en leche, en exudado vaginal. Hay 2 formas de la clamidia, una forma celular pequeña que es muy resistente al medio ambiente, a las condiciones adversas, y este se puede diseminar a través del viento. Hay reportes que indican que a través del viento se disemina la bacteria y puede llegar a infectar a otros animales, otras personas. Entonces, esa es la manera en que hay algo importante en la leche. Después de que abortan o paren los animales infectados, puede durar hasta meses, varían las diferentes especies, pero de 3 a 7 meses puede durar la eliminación de la Coxiella en leche, lo que hace un peligro cuando se consumen productos sin pasteurizar. Bueno, también afecta a otras especies, tanto domésticas como silvestres. La siguiente, por favor. Bueno, esto es el PCR que se determinó, se realizó. Mi compañero Rigoberto Hernández Castro del Hospital G.A. González fue el encargado de establecer estas condiciones.
y se hizo con estos iniciadores. Fue un PCR punto final. La siguiente, por favor. Después se purificó los productos, se mandaron a secuenciar. La siguiente, por favor. Para verificar que fuera Coxiella, y se enviaron a secuenciar 16 productos, tanto, bueno, de estos de borregos, también no tanto de caprinos, y se encontró, se le dio el número de accesos, se lo subieron mis compañeros al Kinbank, y ahí están los resultados que se ha encontrado, que vean el porcentaje de identidades bueno, muy elevado, y esto nos permite comprobar los resultados del PCR. La siguiente, por favor. En el caso de los borregos, la tesis que hizo Oliver, él trabajó con 180 hisopos vaginales de borregas que habían presentado aborto y de 20 muestras de semen de los sementales que se trabajaron los de clamidia, son estos mismos. Y ahí se encontraron un 61% de positivos al PCR en las borregas que habían presentado aborto y un 60% de estos borregos en el semen. Entonces vemos, esto se hizo en los estados de Aguascalientes, Querétaro, México, Morelos y Chiapas. Entonces vemos que es una enfermedad que con estos resultados pues sí nos debe de tener preocupados. La siguiente, por favor. En las cabras, en la tesis de Carlos Flores, él trabajó 170 muestras de exudado vaginal de cabras que habían abortado en estos estados: Baja California, Sinaloa, Querétaro, México, Veracruz, Tlaxcala, Sonora, Guanajuato y Morelos. Y la siguiente, por favor. Los resultados, la siguiente, apriétele ahí. Tiene para que salgan las barras. Encontramos un 82% de positivos de las 170 muestras de cabras que habían abortado. Vemos que en todos los estados donde se trabajó, se encontraron en mayor o en menor proporción resultados positivos. La siguiente, por favor. Bueno, en esta ya platico. Ahí está muy bien, gracias. Entonces, esto nos hace ver que la Coxiella está ampliamente distribuida en caprinos y en ovinos, y debemos prestarle atención. También en humanos se ha dejado de trabajar, ya buscamos en el sector salud la gente que había trabajado estos casos anteriores y ya nadie trabaja actualmente con Coxiella. Y entonces, aquí vuelve a ser otro ofrecimiento de nuestra parte, de nuestro grupo de trabajo, en base al proyecto de Zagarpa Conacid, poder hacer transferencia de la tecnología, de estas técnicas diagnósticas, de los controles positivos, para que en los laboratorios, de los comités de fomento, en las universidades, donde sea de su interés trabajar este diagnóstico, pues estamos a la orden para poder hacer estos cursos el año siguiente y realizar esa transferencia para que se tenga un diagnóstico preciso de esta enfermedad. La siguiente, por favor. Bueno, esto sería la última que quiero platicarles de estos experimentos. Se hizo la coinfección. Encontramos en la literatura que en otros países habían hallado que había coinfección en cabras, en borregas, por las dos bacterias, Clamidia abortus y Coxiella burnetii. También en búfalas y en vacas lo hicimos y también lo encontramos. Y se trabajó con muestras de exudado vaginal de 40 cabras y 17 borregas, las cuales habían resultado positivas a Clamidia abortus. Y vean, después de hacer el PCR para Coxiella burnetii de estas mismas muestras, encontramos una coinfección del 95% en cabras y 82% en borregas. Esto pues es muy elevado, ¿no? Y esto nos mete un problema en el diagnóstico. Entonces, nos da que pensar este resultado de coinfección entre las dos bacterias. La siguiente, por favor. Bueno, son los proyectos con los cuales se pudieron realizar estos trabajos. Los tres están vigentes aún. El proyecto Zagarpa Conacid, que es de desarrollo y transferencia de pruebas diagnósticas del lentivirus y clamidia, brucela, leptospira y coxiella en ovinos y caprinos, es el que nos permitirá, lo que les contaba, realizar la transferencia a quien lo desee de estas pruebas diagnósticas. Otro proyecto que tenemos es
CONACYT, con Francia, con ECOS Francia, en el cual se ha tenido la oportunidad, vamos en el tercero de 4 años en de que vengan investigadoras francesas. Es muy fuerte el grupo francés que trabaja clamidia, muy reconocido a nivel mundial, y entonces nos permitieron acercarnos a ellos y hemos aprendido muchas cosas en trabajo. Podemos ir investigadores mexicanos a Francia cada año y estudiantes también a trabajar allá, a aprender las técnicas, y vienen investigadores franceses a compartir sus experiencias con nosotros. Y el otro proyecto es de nuestro instituto, del INIFAP, donde con recursos fiscales nos permitió realizar la determinación de la especie y de los aislamientos que ya teníamos de clamidia. Al siguiente, por favor. Les agradecemos mucho su apoyo. Eso es el grupo de trabajo con el cual, yo les digo, yo solamente soy el portavoz. El trabajo es un trabajo conjunto, es Carlos Flores, mis compañeras Magdalena, Gabriela, que es mi compañera en el laboratorio, en el INFAB, Cintia, este resultado de Cintia no los presenté, pero ella trabajó con una proteína recombinante de clamidia para tener una prueba mexicana para un ELISA, y bueno, lo dejó muy avanzado, estamos continuándolo con otra estudiante, Diana Quiroga, y ella está trabajando, continuando con el trabajo de Cintia, y podamos tener un ELISA nacional para clamidia. Oliver, que trabajó lo de Coxiela en borregas, ya ellos están por recibirse, los 4 están por recibirse. Guadalupe Martínez, que trabajó la parte de clamidia en borregos, y mis compañeros de laboratorio, que fue fundamental su trabajo, Enrique Herrera, Pedro Mejía, que ya está jubilado, pero él realizó el aislamiento de clamidia, lo montó y lo desarrolló, y Rigoberto Hernández, que trabaja en el sector salud, que él fue fundamental, él realizó todo lo de Coxiela de la parte molecular. Entonces, un trabajo de grupo. La siguiente, por favor. Bueno, esto es todo. Les quiero agradecer su atención y la invitación a esta plática. Muchas gracias, doctor Efren. Muchas gracias por su plática a todos. Y bueno, a continuación voy a dar paso a la lectura de algunas preguntas, que han sido bastantes las que se han suscitado, pero sí les quiero comentar que voy a leerlas por temas, porque así las han ido enviando. Y bueno, voy a empezar con la pregunta de Fabiola Hernández al doctor Hugo Ramírez, y dice que quiere saber si este tipo de hallazgos son reportados al CIBE y cuál es su experiencia en este rubro de la notificación a la autoridad. Sí, muchas gracias. Pues mira, en realidad creo que tenemos que ponernos un poco más de acuerdo respecto a los reportes y el manejo que ellos harían. En nuestra experiencia, no con adenocarcinoma, sino con lentivirus, en su momento el CPA lo que hacía era cuarentenar a los rebaños, y en muchas ocasiones pues, no les daban seguimiento, y esto pues realmente no beneficia a los productores. Entonces, entiendo que tenemos que colaborar un poco más con los reportes, pero creo que también es importante que la autoridad nos marque como lineamientos más claros, porque evidentemente en muchas ocasiones los productores confían en que nosotros los apoyemos, y complicarles un proceso por una enfermedad, pues en realidad no es algo que nadie desea, ¿no? Entonces, respecto a lo de APO, nosotros no lo reportamos porque realmente, como les comenté, nos llegó en el último momento. Ya habían muerto más de 9 animales, los productores no, pues de pronto se preocuparon cuando seguían muriendo, y solo pudimos capturar ya animales que estaban pues en la última etapa, que fueron 3, y son donde realizamos el estudio. Como ya no hubo más casos en ese rebaño, solo comentamos con gente del Senacica, comentamos un poco los hallazgos, pero no hicimos un reporte. Muchas gracias, doctor. Gracias, Fabiola, por tu pregunta. Y bueno, el doctor Enrique Herrera le da las gracias por su presentación. Edmundo Mora lo saluda. Y bueno, la siguiente pregunta es de Ulises Jesús Bautista, y dice que le pregunta cómo proyecta al adenocarcinoma pulmonar ovino en 10 años en México. Bueno, es difícil predecir lo que puede suceder,
pero tenemos que establecer mejores controles porque, por ejemplo, la movilidad de los animales, realmente, a excepción de Bruselas, los animales están migrando a todos lados del país. Eso lo sabemos que del centro se llevaron infecciones hacia el norte, etcétera. Entonces, mientras estas enfermedades no las podamos incluir en el listado de enfermedades a reportar, es mucho más difícil pensar en mecanismos que permitan hacer pues, sondeos, evaluaciones, ¿no? No sabría si en realidad esto va a crecer. Como yo les decía, lo que sí sabemos es que no es un caso de importación, o sea, no entraron animales de otro país y fue el caso que estamos comentando. Ya venían de animales del centro del país, lo que nos hace pensar que al menos en ese rebaño del centro del país también podría haber este problema. Entonces, no tenemos una línea, no tenemos un financiamiento exclusivamente en este tema, pero sí es algo que evidentemente nos genera dudas y que sí queremos, digamos, ampliar el conocimiento al respecto, ¿no? Yo creo que en muchos casos nos pasa que mientras no busquemos las infecciones, porque a veces están ahí, o como dice el doctor Efrén, pues a veces de muchos años, y mientras no nos entremos a buscarlas, pues realmente, aparentemente estaríamos pensando que no existen. Pero yo creo que es una cuestión de, no por ir en contra, digamos, de lo que está oficialmente, sino por tratar de aportar un poco en la sanidad de pequeños rumiantes, ¿no? Entonces, yo creo que sí es posible, si montamos un trabajo en forma, encontrar más casos. Como yo lo decía, si llevamos ya años que aparentemente nadie reporta información, pareciera que no es de alto impacto en este momento en el país, ¿no? Muchas gracias, doctor. María de Los Ángeles comenta que, bueno, es complicado el diagnóstico porque se puede confundir con el complejo respiratorio y que, bueno, obviamente la situación se agrava cada vez más porque muy pocas unidades de producción envían muestras para diagnóstico. Entonces, bueno, yo creo que usted está totalmente de acuerdo con ella, ¿verdad? Claro, claro. Y nada más complementando, pues en el comité, tú lo sabes, ya estamos tratando de generar documentos trípticos y ya estamos, o sea, hemos hecho para varias enfermedades, hay esta opción y la idea es difundirlo y que en un momento dado los productores o los veterinarios puedan ubicar un lugar donde casos sospechosos pudiéramos apoyarlos con la identificación, ¿no? Sí, sí, nuestro comité está muy comprometido con esto, ¿no? Y todos participamos de forma activa. Y bueno, José Francisco Morales le pregunta si usted conoce cuál es el estatus de la enfermedad en México según el acuerdo donde se listan las enfermedades que afectan a los animales en noviembre del 2018. Y le pregunta si notificó a CPA. No notificamos a CPA. Les digo que tuvimos una comunicación vía telefónica con gente del Senacica y hasta ahí nos quedamos. Esta enfermedad no está enlistada. O sea, no está enlistada, no aparece en ninguno de los 3 grupos que reconocemos y ese es el estatus. Muchas gracias, doctor. Hasta ahorita estas son las preguntas que tenemos para su tema y a continuación voy a proceder a leer las del doctor Luis Gómez. Sí, gracias. Luis, Fabiola Hernández le pregunta que si considera que es posible desarrollar un programa para certificar un rebaño libre de la enfermedad de Maedi-Visna o de AEC, de ser el caso que considere o qué consideraciones se deberían tomar. Bueno, sí, también con base en la pregunta, podemos decir que en el Comité 9 se está trabajando precisamente en este programa. Se realizaron algunas observaciones de la versión anterior que existía precisamente para poder llevar a cabo la certificación de animales que pudieran ser libres de infección del lentivirus de pequeños rumiantes. Esto es importante porque existe la presencia de la enfermedad. Todavía hacen falta estudios que involucren un mayor número de muestras, que nos den las prevalencias, pero sobre todo que implementar las estrategias para poder prevenirla y controlarla. Yo creo que eso es lo más importante, unificar los criterios para llegar a esta prevención de la enfermedad. Muchas gracias, doctor. El doctor Enrique Herrera lo manda a felicitar, dice que estuvo muy bien su presentación, Leonardo Gil también. Y bueno, Víctor Hugo Zarco le pregunta que si actualmente cómo se trata el virus o con antirretrovirales, o sea, en cuestión particular lo menciona, ¿no? Con antirretrovirales, ¿cómo es el tratamiento? No, realmente los animales no se tratan. Una de las
medidas, por ejemplo, para poder controlar es que animal positivo se establece el sacrificio. Lo importante es precisamente poder establecer este criterio que no en todas las unidades de producción pudieran implementarse. Consideramos que sí es importante, a lo mejor cuando se consideren bajas prevalencias, realizar esta acción para poder erradicar la enfermedad en un rebaño y considerarlo libre. Pero no existen vacunas ni algún tratamiento que colabore precisamente en mejorar la condición de los animales. Sí, creo que ya. Y bueno, en el caso de Leonardo Gil preguntaba, en el caso de alguna vacuna, ¿qué proteína recomienda? Bueno, el desarrollo de vacunas sí se ha intentado, incluso, por ejemplo, vacunas de virus inactivado, atenuado. Regularmente las vacunas de virus atenuado, pues, viran otra vez a ser infecciosas y causan problemas. En el caso de virus inactivado, sí producen una inmunidad de tipo humoral, pero esta inmunidad suele ser baja o no es constante durante el periodo de la vida del animal, por lo cual pues siguen infectados. Y también, por ejemplo, se ha probado algunas proteínas recombinantes, pero la inmunidad suele ser bastante baja. También algo importante aquí mencionar, bueno, pues como lo mencionamos, existen diferentes proteínas, como la proteína matriz de la cápside y las de envoltura, que pudieran ser las más importantes en inducir la producción de anticuerpos neutralizantes. Y precisamente, bueno, pues en estas va dirigidas, pero para hacer la detección serológica y pruebas de diagnóstico. Muchas gracias, doctor Luis. Ahora voy a dar paso a las preguntas para el doctor Ben. También le pido que estemos atentos por si al final hay más preguntas para usted. Claro. Muchas gracias, doctor. El doctor, Víctor Hugo Zarco pregunta, doctor Efraín, ¿cómo puede diferenciar clamidia abortus de clamidia psittaci hablando de signos en particular? Sí, pues son los mismos signos. No hay cambio. Pecorum puede presentar otras signologías, ser más benigna para los animales. Psittaci y presentaría los mismos signos que aborto. O sea, ahí no se puede hacer por el diagnóstico clínico, no aplica aquí. Tiene que hacerse de laboratorio. Muchas gracias, doctor. El doctor Antonio Ortiz pregunta, ¿por qué si la fiebre Q ya se identificó en México y ya se sabe que está presente, porque hay evidencia clínica y de laboratorio, ¿por qué no o por qué se sigue considerando como exótica? Bueno, pues porque todo eso lleva Bueno, saludos a Toño, buen día, muy buen amigo. Esto lleva su tiempo, lleva un proceso, el que una enfermedad pase de exótica a endémica, ¿no? Ahí está el ejemplo que ya vimos con clamidia. Se tardó 20 años, a pesar de que había reportes, había aislamientos, y es algo muy complicado. Las autoridades tienen que estar muy seguras de que esto es así. Y en este caso, pues en Coahuila no hay aislamientos todavía. Los trabajos viejos que hablaba yo en humanos, pues, son de serologías y de signos clínicos, lesiones, y en animales los trabajos que se habían hecho antes son serologías nada más. Este sería el primero que se hace con el PCR. Ya se platicó con nuestro director, han platicado con los compañeros de CPA, y ellos están interesados en que se siga trabajando en esto, que intentemos el aislamiento. Hay pláticas con ellos nos pueden ayudar a hacer el aislamiento, entonces, pero necesitamos mantener más información para dar ese paso de que pase de exótica a endémica. Muchas gracias, doctor. Fabiola Hernández le pregunta si ha reportado ante el CIBE y qué experiencia tiene en la notificación a las autoridades. Bueno, le platicaremos lo de clamidia, que es lo que hemos reportado. Se hizo el reporte Cristina en el 97, Cristina Escalante hizo la notificación, se dieron las cepas, después en el 2000, ya se van las fechas, como en el 2012, 13,
Beatriz Arellano de la UNAM también hizo la notificación al CIBE, entregó las cepas de clamidia, y después mi compañero Francisco Morales también hizo una notificación cuando este brote en Hidalgo de los abortos, cuando trajeron las borregas de Nueva Zelanda, y también se notificó al CIBE. Entonces sé lo que se ha hecho, y la experiencia, pues, no nos han dado respuesta rápida, y nos han dicho más, pero bueno, pues se logró al fin y al cabo que se considerara endémica. Esa es Muchas mi gracias. experiencia. Gracias. Ángel Castro le pregunta, ¿cómo puedo desarrollar un plan de control de abortos para clamidia abortus? Mucho gusto. Lo que se hace actualmente, se ha hecho, me decía el doctor Ducoin, que era estudiante él hace muchos años, que ya se hacía tratamiento para evitar los abortos en clamidia, ¿no? Y eso es lo que se sigue haciendo. Se da un tratamiento con tetraciclina, en este caso ahora blindada, antes inyectada, o según el clínico que lo considere más conveniente, se dan tratamientos un mes antes, más o menos, del parto, para que el animal tenga su producto y tenga leche, porque si no, pues con el aborto pues, le da en la torre todo, ¿no? Y al productor. Entonces se ha hecho esa alternativa, pero yo en mi parecer no la considero bueno, la considero, bueno, es lo que se hace y les permite sobrevivir a los productores, pero las crías no deben de permanecer en el rebaño, y las crías muchas veces se han usado como pie de cría para vender a otros estados, y eso es lo que ha diseminado la enfermedad. Permitió que se diseminara de Guanajuato, de Querétaro, hacia todo el país. Bueno, ahora ya centrándome en esto, en el control, pues tendría que basarse en el diagnóstico, en un diagnóstico preciso, en un diagnóstico que establezcamos qué animales están positivos, ya no darles monta, ya no permitir que queden gestantes, irlos eliminando poco a poco, y irnos quedando con los animales negativos. Y también en los machos, ya ven, también es un problema en los machos. Entonces, yo sería lo que haría, hacer un diagnóstico, ir eliminando animales y tratar de quedarnos con los animales negativos. Pero no es tan fácil, ¿no? Pues si llegamos y hacemos el diagnóstico de clamidia y encontramos en un rebaño de 50, 30 positivas, pues no le vamos a decir al productor elimine las 30, ya no las cruce, porque ellos viven del cabrito y de la leche, ¿no? Entonces, no es tan fácil, pero hay que hacerlo. Y lo primero es hacer un diagnóstico, saber qué tenemos. Esa sería mi respuesta. Gracias, doctor. Alberto Morales le pide, por favor, que considere al Centro Regional del Norte para hacer la transferencia de la técnica de clamidia. Muchas gracias. Sí, Alberto, ¿cómo no, Alberto? Perdón. No, perdón. Bueno, es que ya Alberto era compañero del INIFAP, y ya habíamos platicado con él, visitamos Nuevo León, Hugo y yo, al principio del año, y seguimos en lo dicho, Alberto. Muchas gracias, doctor. Y bueno, Víctor Hugo Zarco le comenta que si no tiene acceso a una prueba de PCR, ¿qué otro diagnóstico recomienda? Me imagino que pregunta para clamidia, no específica, pero a lo mejor si nos puede comentar cómo se hace el cultivo para clamidia. Sí, el cultivo para clamidia no es tan sencillo, pues requiere condiciones adecuadas, no es una enfermedad, aparte que es zoonosis. Requerimos dos campanas de flujo. En una trabajamos las células, la línea celular. Bueno, esa no podría ser una campana no tipo de flujo laminar, ¿no? Pero bueno, en una campana trabajamos las células, se preparan, y en otras se hacen las infecciones. Entonces, y después tiene que tener un microscopio de inmunofluorescencia. Eso yo creo que es complicado para muchos laboratorios tener las condiciones adecuadas y aparte no trabajar en esas campanas otros bichos, ¿no? Debe ser exclusivo para clamidia. Entonces eso nos metería en mucho ruido. Yo creo que lo más adecuado es hacer el PCR. Puede hacerse PCR tiempo real, que también quizá no en todos los lugares haya el equipo, pero puede hacerse punto final. También mis compañeros han trabajado con el desarrollo de pruebas de PCR punto final, y yo creo que sería lo ideal. La serología es también otra opción, pero son pruebas indirectas, ¿no? Y lo mejor, a mi parecer, son las pruebas directas, el PCR o el aislamiento. Pero también podemos tener la serología. Hay ELISA comercial
Y digo, nosotros estamos tratando de tener un ELISA mexicano. Muchas gracias, doctor. El MBZ Luis M. le pregunta, ¿cuál considera usted que sea la importancia de entregar un certificado de libre de estas bacterias con respecto a la compra de sementales? Bueno, sobre todo para clamidia, ¿no? Coxiela, bueno, también, ya vimos que también. Las dos sería importante tener, sí, le daría una plusvalía, un valor agregado a un rebaño, el poder decir, tenemos un rebaño libre de brucela, de clamidia, de coxiela, de artritis, y esto nos permitiría la venta de reemplazos, ya sea de tener sementales y obtener semen, o de reemplazos para garantizar que no estamos metiendo un problema a los rebaños cuando hacemos estos reemplazos o metemos un macho nuevo. Entonces sí sería importante tenerlo, pero no solo para esto, sino también para artritis y para otras, brucela. Muchas gracias. Arturo Arellano nos pregunta, o bueno, le pregunta, si clamidia y coxiela, como es el caso de brucela en ovinos, solamente presenta el aborto una vez y puede tener partos subsecuentes aparentemente normales después. Ay, yo creo que no podemos ser tan categóricos. Yo pienso que podrían presentarse una vez y volverse a presentar. Eh, no hay tantas evidencias de que solo sea una vez en la vida y mm, yo creo que sí podrían presentarse abortos otra vez por estas enfermedades. En el caso de clamidia, en Coxiela no lo tengo muy presente. No me haga caso en Coxiela, pero en clamidia yo creo que sí podrían presentarse de nuevo abortos. Muchas gracias, doctor. Bueno, más o menos ya contestó esta pregunta, pero no quiero dejarla pasar. ¿Y cuál es la razón por la cual no se han hecho aislamientos de Coxiella burnetii? Aún no hemos logrado establecer la técnica. Les digo que tenemos pláticas con los compañeros de CPI, que ellos están en la mejor disposición de ayudarnos a montar el aislamiento de Coxiella. Y pues en eso estamos, y también pues, falta de dinero, ¿no? Que ya estamos en épocas muy complicadas de apoyos y no es tan fácil. Bueno, pero esperemos por lograrlo. Muchas gracias, doctor. Y por último, bueno, del panel de preguntas específicas para usted, dice Arat Álvarez, pregunta, ¿se conoce la forma de cómo afecta la Coxiella burnetii a seres humanos? Sí. Son síntomas muy variados en el humano. Puede ser desde diarreas, fiebre, se parece mucho a la brucela, fiebres vespertinas, elevadas, dolores de cabeza, puede complicarse a problemas renales, puede complicarse a problemas cardíacos. Tiene una amplia presentación un cuadros de presentación Coxiella. Pero los principales con los que tendríamos que pensar que puede ser Coxiella son las fiebres elevadas, en las tardes, dolor de cabeza, dolores musculares, muy parecido a lo que es la brucela. Muchas gracias, doctor. Y bueno, Navarrete le pregunta al doctor Hugo si es posible encontrar el virus en ovinos jóvenes o nada más en adultos. Bueno, es posible encontrarlo. El asunto es que si hablamos de que puede haber una transmisión transplacentaria, pero lo general es que son animales adultos los que llegan a mostrar los cuadros clínicos. A lo mejor eso también explicaría un poco por qué a veces no los vemos nosotros tanto en los sistemas productivos, ¿no? Particularmente hablando de estos animales que se destinan a la barbacoa, que son animales relativamente jóvenes. Entonces, solamente a lo mejor en animales de pie de cría o ya viejos es más posible encontrarlos. En animales jóvenes no es frecuente encontrar cuadros clínicos, aunque esos jóvenes podrían estar en procesos de infección, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctor Efren, en su experiencia, ¿qué es más grave en México? ¿La prevalencia de brucela o de clamidia? Ay, pues yo creo que ahí sí me la pone difícil. Yo pensaría las dos, ¿no? Las dos. Brucela sigue siendo un problema muy serio, es la principal zoonosis bacteriana en nuestro país. No, a pesar que tenemos vacuna, tenemos todo para pruebas diagnósticas excelentes, baratas, alta sensibilidad, pues no podemos con ella y es un problema. Y clamidia está extendida en México, está extendida en los rebaños caprinos y yo creo que clamidia es más problema porque no tenemos pruebas diagnósticas, tampoco hay vacuna y entonces
Sí, yo creo que clamidia sería un problema, pero la brucela ahí se le va, ¿eh? Muchas gracias, doctor. Doctor, leo un mensaje de Miguel Ángel López Jiménez que dice: doctor Aparicio, gracias por su apoyo con los libros de Caprinos a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, Veterinaria Sede Fortín, Veracruz. Y bueno, muchísimas gracias a los tres ponentes por estar en esta mesa. Y les agradecemos mucho su presencia. Y nada más quiero leer un último comentario que creo que es muy importante para todos los miembros del comité y para los tres que estamos aquí presentes. Sugiero una charla de causas de aborto en cabras, ovejas y vacas, incluyendo todas las bacterias, virus y hongos, con diferenciales, porque hace tiempo comentaban de Neospora también causante de abortos. Entonces, creo que es muy importante tomar en cuenta esto quizás para nuestra siguiente CONASAL del siguiente año y bueno, durante nuestras juntas del comité. Muchas gracias. Y bueno, ya para cerrar voy a dar voy a dejarle la palabra al doctor Francisco Rivera Benítez, quien fue nuestro coordinador, y él va a cerrar nuestra aula virtual. Gracias. Sí, muchas gracias a nuestros ponentes por compartir de esta manera tan enriquecedora sus conocimientos, su experiencia con nosotros, con el público. Agradezco al CONASA y a su directiva por este gran esfuerzo. Sabemos que no ha sido una tarea fácil y lo importante era no dejar pasar esta oportunidad para poder tener nuestra reunión y bueno, se está logrando con bastante éxito. A los integrantes del comité por su trabajo desinteresado en beneficio de la salud animal y a los médicos veterinarios, productores y público en general por estar presente en nuestra sala virtual. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente reunión. Hasta luego. Hasta luego.